Muchísimas gracias, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Estamos iniciando hoy la segunda jornada de este importante sexto Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, que seguramente, como lo prevén los organizadores, será el evento académico de cambio climático más importante que haya en nuestro país este año, pero además con la coyuntura del Acuerdo de París, que ya ha sido ratificado por la mayoría de los países que participaron en la anterior cumbre global, y que el reto que ahora toca es cómo implementar en cada país el Acuerdo de París a fin de que en la medida de las legislaciones y de las políticas públicas el acuerdo nos permita ir avanzando. Por supuesto que las variantes en tema de cambio climático son diversas. Está obviamente la principal, que es la cuestión energética, pero esta está a su vez vinculada con el tema del transporte, pero también hay una vertiente muy importante que es la cuestión de la gestión urbana, la gestión del suelo, el desarrollo de las zonas metropolitanas. En la medida en que tengamos zonas metropolitanas, zonas urbanas, zonas agrícolas y conservación del suelo de una manera sostenible, también podremos afrontar el reto del cambio climático, porque también, como lo sabemos, el tema del suelo, el tema de las edificaciones, cuando no son sustentables, también tienen un impacto ambiental muy negativo y a su vez un impacto ambiental en el cambio climático muy negativo. Como sabemos, el cambio climático va más allá del medio ambiente, es un tema muy transversal, es un tema que tiene muchas aristas. Y para iniciar formalmente con la ponencia, quiero hacer la reflexión en el sentido de que me parece que los académicos, los investigadores a nivel mundial y en nuestro país han venido haciendo un gran trabajo de investigación, primero para hace ya más de 30 años colocar el tema de lo que fue el calentamiento global, hoy ya denominado concretamente cambio climático, en la agenda. Después, para lograr que estos temas se subieran a nivel de los líderes mundiales que toman las decisiones fundamentales para que pues viniéramos a hacer cambios fundamentales a nivel global, a nivel de los países. Pero sin duda también es claro que la política ha quedado rebasada por el tema del cambio climático. Me parece que no así la academia y la investigación, que han estado a la altura, pero sí la política, y me refiero con esto a todo un sistema institucional que tiene que ver con las leyes, con las políticas que se implementan, las regulaciones, que es el tema que a mí me interesa el día de hoy, han quedado rebasadas. En nuestro país tenemos una ley general de cambio climático, hay leyes estatales. Recientemente, hace 1 o 2 semanas, se aprobó una ley general de asentamientos humanos que en análisis general va en el sentido correcto. Sin embargo, aún falta ser más profundos. Parece que no se quieren ni tocar los grandes intereses de las inmobiliarias o de los grupos transportistas, y me parece que en la medida en que no toquemos los intereses de los inmobiliarios y los transportistas, seguiremos teniendo un problema en la cuestión del cambio climático. Porque simplemente mencionar en el estado de Quintana Roo desarrollos hoteleros, de diversos desarrollos que se han dado, han sido a costa de la destrucción de manglares. Y sabemos que el manglar pues es un factor fundamental para la detención del cambio climático. Decirles que la iniciativa que nosotros estamos planteando y que buscaremos a través de diversos partidos políticos impulsar, tiene que ver básicamente con 4 líneas, que es la gestión metropolitana, el desarrollo de zonas metropolitanas sostenibles o verdes, el desarrollo urbano sostenible o desarrollo de ciudades sostenibles, y finalmente un aspecto que tiene que ver con la industria y con el transporte. Nosotros queremos que a partir de esta ley se impulse una perspectiva ambiental y climática transversal. Esto es, que se dé un enfoque estratégico, metodológico y de procesos técnicos para lograr los objetivos en la materia. ¿Cuáles objetivos? Pues los que están planteados en la Ley General de Cambio Climático, en los diversos instrumentos de planeación que tiene nuestro país y, por supuesto, los instrumentos internacionales que ya hemos ratificado. Como decía, para cumplir el Acuerdo de París, es fundamental que los gobiernos nacionales apoyen a las metrópolis y a las ciudades, que las apoyen
básicamente con financiación. Ese es un gran reclamo de los alcaldes de todo el mundo. Apenas hubo una cumbre hace igual una semana donde los alcaldes del mundo refieren que requieren el apoyo de sus gobiernos nacionales, un apoyo solidario y subsidiario para poder implementar todas las políticas y las legislaciones en materia del cambio climático. Requerimos también crear o transformar leyes, enfatizar políticas y programas y dirigir presupuestos al tema climático. Aquí, por supuesto, consideramos y creemos que ya hay un gran avance. Sin embargo, revisando las legislaciones y viendo viendo las posiciones y los temas de los especialistas, aún tenemos un gran reto por avanzar. ¿Qué requerimos? Políticas urbanas innovadoras y financiación de infraestructura sostenible. Infraestructura básicamente para el tema de las energías limpias e infraestructura también en el tema de un transporte sostenible. Nuestro transporte en México verdaderamente que está muy rezagado. Si bien es cierto, esta ciudad, que es la capital del país, es la que más avances tiene porque cuenta con una red del metro muy sólida, porque tiene las líneas de Metrobús que han venido a constituir corredores de cero emisiones, pues en la mayoría de las zonas metropolitanas del país donde hay conflictos de transporte, no hay soluciones al transporte. Simplemente en el Estado de México, la parte lo que corresponde al Valle de México, que está asentada en la entidad vecina, tenemos un transporte que es altamente contaminante y debiéramos de pensar en dos vías, en una ampliación del sistema del metro en el nororiente y oriente del Valle de México, que hoy desafortunadamente por cuestiones presupuestales y por decisiones que no comprendemos se está deteniendo. ¿Qué reflexión quiero hacer aquí? Que me parece a mí más prioritario destinar miles de millones de pesos, 20,000, 30,000 millones de pesos que puede costar la ampliación del metro en la zona nororiente y oriente del Valle de México, que por ejemplo haber gastado una cantidad estratosférica de 20,000 millones de pesos en regalar televisores digitales a la gente, que mucha de esta gente ni siquiera cuenta con luz y que lo que hace es vender esos televisores. Entonces, en este país lo que requerimos es definir nuestras prioridades. Y si bien es cierto que en este país las prioridades son la educación y la salud, yo estoy convencido que el tercer tema, no sé si más importante o no, pero sí en un bloque de 3 temas, debiera de estar el tema del cambio climático. El presupuesto debe dirigirse a infraestructuras, a energías verdes. Por supuesto, entiendo que hay asociaciones público-privadas, inversión privada para ello, pero la mayoría de los países que han avanzado en energías verdes, pongo por ejemplo Noruega, es porque el Estado le ha entrado en la financiación inicial de todo un sistema de energía limpia. Y en México parece que nos estamos quedando rezagados en ese sentido y mucho más en el tema del transporte, ya no digamos también en el transporte de carga, que es otro tema pendiente, y por supuesto en la regulación de las emisiones de la industria, que también no se ha avanzado y falta una legislación de carácter general. Por lo mismo estamos planteando actualizar las normas, regulaciones y que se otorguen ya certificaciones para que se puedan operar, es decir, certificaciones obligatorias en materia de construcción, operación y mantenimiento de desarrollos inmobiliarios, edificios sustentables o lo que se denomina en la rama de la arquitectura, bioarquitectura, de áreas naturales urbanas, que es un tema que tenemos que tenemos muy rezagado. Tenemos muchas áreas naturales, pero en zonas rurales. En zonas urbanas, el tema de las áreas urbanas, de las áreas naturales urbanas, verdaderamente que está quedando muy rezagado porque no solamente no se protegen la forma en la que, o no se impulsan, sino que la forma en la que se está destruyendo a pasos acelerados es verdaderamente preocupante. De igual manera tenemos que tener también ahí énfasis en los suelos de conservación ambiental y el incremento de la masa forestal, sobre todo el incremento de la masa forestal en zonas urbanas de nueva cuenta, porque las zonas urbanas de nuestro país, las zonas metropolitanas, realmente tienen una escasez de masa forestal en comparación con los estándares o recomendaciones internacionales en la materia. Entonces, requerimos políticas públicas para la sostenibilidad con una visión ecosistémica. Estamos planteando concretamente que en la ley haya 2 instrumentos fundamentales, uno que sea un índice de gestión ambiental, que lo veremos más adelante, y otro la creación de parlamentos metropolitanos. Por supuesto que la creación de parlamentos metropolitanos tratarán también temas, por ejemplo, de seguridad, de agua,
pero tiene que tratar el tema ambiental y climático. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el tema climático tiene un gran impacto en las zonas metropolitanas y vemos que las entidades que tienen cuestiones, que comparten cuestiones metropolitanas, por ejemplo, el Estado de México con la Ciudad de México, por ejemplo, Tlaxcala con Puebla, pues cada entidad tiene sus propias legislaciones, sus propias políticas, sus propias normas y objetivos, y lo que necesitamos es homologar, homogeneizar, armonizar los instrumentos legales, normativos y de política pública para que podamos hacer frente al reto del cambio climático en las zonas metropolitanas. De ahí la importancia de la creación de esos parlamentos metropolitanos que tenga como prioridad o como punto número 1 la agenda ambiental y climática en su desarrollo. Posteriormente estamos también planteando la creación o generación de un sistema nacional de cartografía para el desarrollo sostenible y el medio ambiente como una herramienta metodológica, tecnológica y con mecanismos técnicos que le sirva a este índice de gestión ambiental, a un sistema de alertas ambientales y climáticas y también para la creación de un observatorio de gestión ambiental y climática que tenga un instrumento donde podamos verificar la manera en la que vamos avanzando por regiones y microrregiones en nuestro país en el tema climático. En suma, lo que necesitamos es un mejor ordenamiento urbano, rural y ambiental y adaptar la economía y el urbanismo a la racionalidad ambiental. En la siguiente lámina, básicamente voy a enunciar nada más porque están, me parece claro, los componentes que llevaría este índice de gestión ambiental y climática, que de inicio proponemos pueda ser llevado por el INEGI como organismo autónomo y que además cuenta con los instrumentos técnicos, tecnológicos y de recursos humanos para poder desarrollar un índice de esta magnitud. Este índice, entre otros factores, elementos y variables, comprendería el estado ecológico sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad por estados o entidades federativas. Nos estamos refiriendo concretamente a áreas naturales, bosques, parques, flora, fauna y sistemas hidrológicos. 2. La prevención y el control de la contaminación ambiental, atmosférica, del suelo y del agua. 3. El uso y aprovechamiento sostenibles de los recursos hídricos. 4. El uso y aprovechamiento sostenibles de los recursos energéticos. 5. El desarrollo de sistemas de transporte público limpio y eficiente. 6. La construcción sostenible. Y 7. La agricultura sostenible y la conservación y recuperación de suelos agrícolas. También es muy claro que en nuestro país, la forma en la que estamos devastando los suelos agrícolas es preocupante. Tenemos una previsión que entre el año 2025 y 2050, si no revertimos esta situación, estaremos perdiendo más de la mitad de los alimentos que hoy cosechamos por efectos y por obviamente el impacto del cambio climático. Y finalmente, estamos planteando lo que habíamos dicho al principio, un sistema de certificación de ciudades sostenibles a fin de que haya una planeación integral, estratégica y prospectiva, por ende de largo plazo, que nos permita desarrollar, calificar a ciudades verdes de la innovación como urbes sostenibles, limpias y desarrolladas para el bienestar general, la armonía ambiental y una adecuada gestión del tema climático. Concretamente estamos planteando un subsistema de certificación y aprobación de construcciones y edificios sustentables. Esto es, que no se pueda hacer nuevos desarrollos inmobiliarios, nuevos edificios, nuevas construcciones, nuevos desarrollos habitacionales, si no se cumple con una serie de estándares claros y si no se certifican estos nuevos desarrollos, no podrá y no deberá haber nuevos desarrollos. Por supuesto, también irá ligado a que estos desarrollos no podrán establecerse en áreas de conservación, tampoco podrán ya establecerse fuera de las ciudades, sino por el contrario, la idea es esta cuestión nueva del urbanismo, que es el repoblamiento de las ciudades, la creación de núcleos, y concretamente creemos que estos edificios sustentables o construcciones o desarrollos inmobiliarios, inclusive desarrollos industriales, son parques industriales, deberán de cumplir con un mínimo de 6 puntos. Eficiencia en el uso de la energía y la atmósfera, construcción del inmueble de sitios sustentables, sistema de acondicionamiento y de confort acústico y del clima, racionalidad en el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, utilización de materiales de construcción reciclados,
de bajo carbono y/o de la región, así como innovación e ingeniería sostenible en el diseño. A nivel mundial hay empresas, como también ya ha habido gobiernos que han adoptado mínimo estos 6 puntos para poder permitir nuevos desarrollos inmobiliarios de la naturaleza que estos sean, a fin de que sean sustentables, de que sean amigables con el medio ambiente, pero que sobre todo no sigan generando impacto al tema del cambio climático, por el tema energético, por el tema hidráulico, y que obviamente estén asentados en sitios donde haya sostenibilidad de los recursos, donde haya una conectividad de transporte, a fin de que podamos ir disminuyendo primero disminuyendo los efectos del cambio climático y segundo, ir logrando los objetivos que nos hemos planteado como país y que nos hemos planteado como comunidad global para disminuir los efectos del cambio climático y lograr la disminución deseable de los 2 grados centígrados de la temperatura global. Esta es nuestra propuesta que seguiremos obviamente hoy la estamos lanzando, la seguiremos perfeccionando con especialistas, obviamente con juristas y por supuesto siempre hemos estado muy atentos a las conclusiones que se logran de este Congreso Nacional de Investigación de Cambio Climático. Desde el tercer Congreso hemos estado al pendiente para ir incorporando tanto los diagnósticos como las diversas proposiciones que los especialistas en la materia de forma interdisciplinaria han venido planteando para que tengamos una ley que atienda, por supuesto, los temas técnicos, los temas de la disciplina climática y que los logremos armonizar con los temas jurídicos. Sí me parece que hay intereses que no permiten que avancemos en la lucha del cambio climático, pero me parece que la sociedad mexicana, sobre todo los académicos, particularmente los jóvenes, son quienes tenemos la esperanza de empujar el tema de mejores leyes y de mejores políticas, ser más ambiciosos y pensar que sí podemos ir a leyes que verdaderamente nos permitan pues un desarrollo sostenible de nuestro país para que tengamos para esta generación y las futuras un mejor entorno para vivir. Muchísimas gracias.